Para continuar en el área de antropometría, fíjense que nosotros inicialmente hablábamos de la determinación del peso y de la estatura, y bien lo relacionábamos con el índice de masa corporal, y decíamos que podíamos calcularlo para determinar el estado nutricional, pero que a su vez esto tenía desventajas, y que cada vez que nosotros tomamos el peso corporal estamos midiendo un conjunto de estructuras corporales, y estamos hablando que medíamos por completo la grasa, el músculo, huesos, agua, pero sin hacer discriminación, y que por lo tanto no nos permitía hacer como que un diagnóstico muy certero del estado nutricional, que aquellas personas con desarrollo muscular, con aquellas personas que de repente pues habían tenido una gran pérdida de masa muscular, podrían ser diagnosticados de una forma errónea. Entonces se empezó a investigar para hacer alguna evaluación desde el punto de vista nutricional que fuera mucho más completa, y empezó a surgir el término de lo que era impedancia bioeléctrica. Esta bioimpedancia está considerada como un método seguro, económico, no invasivo, que proporciona datos sobre la composición corporal de una persona. Nos permite ir más allá y saber cuánto tiene de grasa, de músculo, de agua, hasta la grasa visceral. Pero en sí, ¿qué es la bioimpedancia? Ella mide la resistencia al flujo de una corriente eléctrica inducida por una señal eléctrica de baja energía y de alta frecuencia. ¿Cómo hace su medición? La hace en ohmios y la representan con el símbolo de omega. Ese ohmio está relacionado con voltaje, corriente o resistencia. Y cuando hablamos de ella, entonces es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor. Cosa que veremos más adelante, y les mostraré cómo están diseñados los equipos para poder realizar esta lectura. El margen estándar oscila entre 200 y 650 ohmios. Sin embargo, hoy hay equipos que están diseñados y pueden llegar un poco más allá de esta lectura. ¿A quiénes nosotros podemos realizar algún estudio de bioimpedancia? Se habla que el rango está ubicado entre 16 y 70 años. ¿Y por qué esta división de rangos? Porque en menores de 16 años la variación en el contenido de agua a nivel corporal y las distintas estaturas alcanzadas en cuanto a sus etapas de crecimiento son muy variables y no permite que la lectura sea correcta. Casi lo mismo sucede con personas mayores de 70 años. Hay una variación en la cantidad de agua a nivel de los compartimientos, y además de eso, entonces, también hay alguna variación en el estado ponderal. Pero ¿cómo funciona en sí esta lectura utilizando la bioimpedancia? Ya nombramos, existen estos electrodos capaces de enviar y recibir pequeñas descargas eléctricas. Cuando nosotros tenemos una báscula que mide o que es capaz de realizar la bioimpedancia, fíjense que ellas tienen en la base algunos puntos que no solamente nos indican cómo ubicar el pie, sino que son los electrodos de salida y entrada. Tienen 2 puntos de entrada y 2 puntos de salida. Cuando nosotros estamos ubicados encima de la báscula, esta báscula hace descarga una onda electromagnética a través de los electrodos que recorren el tren inferior y va de un pie al otro midiendo la resistencia o lo que se tarda en llegar esa corriente eléctrica de un lado a otro. Esto si hablamos de una báscula que tenga los 4 electrodos, pero hay algunas básculas que traen 8 y miden el tren inferior y el superior. ¿Qué mediciones podemos conseguir? Fíjense que vamos a conseguir la masa muscular, agua intracelular, agua extracelular, el mineral óseo y la masa grasa. Por lo tanto, va a estar dividida en dos partes, una masa libre de grasa y en la masa grasa.
¿Cómo hace esta lectura? Pues por las diferencias de cómo corre la corriente eléctrica. Se habla que en el músculo, huesos y vasos sanguíneos tienen un gran porcentaje de agua, por lo que hace que la corriente corra con gran facilidad. A diferencia de la grasa, que es un mal conductor y entonces genera mayor resistencia al paso de la corriente. Pero ¿qué es importante reseñar acerca de estas básculas? Que ella no hace una medición directa. Ella, por medio de esta resistencia, hace una estimación de los diferentes estimadores de la composición corporal, como es el porcentaje de grasa o la masa muscular. Todos estos valores son estimados de forma indirecta mediante ecuaciones de regresión. Es decir, está basado en cálculos de tipo matemático. En cuanto a las determinaciones y lo que nos pueden mostrar estos equipos, fíjense que ellas nos pueden mostrar la masa muscular expresada en kilogramos, la adiposidad de tipo visceral y nos indica el riesgo cardiovascular. Adicionalmente a esto nos muestra los líquidos corporales y es quizás el mejor indicador del estado de hidratación a nivel corporal. Tienen la parte de lo que es la masa ósea o el peso en kilogramos de los huesos, la grasa corporal, que nos indica quizás el estado nutricional, es un indicador indirecto del estado nutricional y nos permite saber si la cantidad de grasa está dentro o es acorde a nuestro estado nutricional o el que estamos buscando, lógicamente. Además de eso, nos va a permitir identificar el índice de masa corporal, la edad metabólica, el metabolismo basal y el aporte de calorías diarias. Veamos cada uno de estos componentes. Empecemos por el peso. Y cuando nosotros hablamos del peso, bien lo reseñamos al inicio de la charla, es el resultado de la suma del agua, músculo, minerales y masa grasa. Es decir, es un todo, ¿ok? Y nos puede dar como reseña el peso ideal que nosotros podamos o deseemos tener según la edad, según el sexo y la estatura. También nos permite estimar, y es uno de los datos que nos da estos equipos de bioimpedancia, es el índice de masa corporal. Ella nos dice en el estado nutricional que nos encontramos, es decir, nos indica si estamos déficit de peso, normal, sobrepeso u obesidad, aplicando la fórmula del índice de masa corporal o de Quetelet, haciendo la división del peso en kilogramos entre la estatura en metros cuadrados. Pero también va más allá y nos reporta cuál es el porcentaje de grasa corporal. Nos los puede reportar en porcentaje o en kilogramos. Este porcentaje está relacionado con nuestro estado de salud y cuando esta grasa es excesiva puede estar relacionado con problemas de tipo cardiovasculares y cuando es insuficiente con sufrir problemas tanto gastrointestinales como de tipo inmunológico. Una vez que nosotros obtenemos este porcentaje de grasa corporal, nosotros lo podemos llevar a tablas que están preestablecidas y nos dan un diagnóstico en relación a la grasa dónde estamos ubicados, si es un déficit de grasa corporal, si es normal, si indica que tenemos sobrepeso u obesidad. Pero en este caso va a haber alguna división por sexo y por grupo etario, dejándoles ver que generalmente pues nosotros las mujeres tenemos mayor depósitos grasos que en el caso de los hombres. Luego de allí el equipo nos va a determinar cuál es la masa muscular. Estos músculos juegan un papel importante en el mantenimiento de la temperatura corporal y nuestra movilidad. El nivel muscular de masa muscular es un indicador de nuestro estado de salud y de nuestra forma física, por lo tanto es importante determinar si estamos dentro de la normalidad. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a llevar a una tabla
que también está preestablecida por el sexo y por el grupo etario, y nos va a permitir si estamos por debajo de lo normal, si es normal o si es mayor a lo que nosotros necesitamos. Si nosotros llevamos esta masa muscular, que la vamos a tener en kilogramos a porcentaje, también lo podemos considerar como un buen indicador, y para eso también existen tablas de cuáles son los rangos ideales de porcentaje de masa muscular según el sexo. Lo podemos conseguir para hombres y mujeres de una forma general. Fíjese que ya aquí no aparecen los grupos etarios, pero le aparece o les indica si está bajo, si está normal o si es elevado. Pero podemos ir más allá y no quedarnos solamente con el porcentaje de grasa, sino también podemos determinar, o el equipo nos puede determinar, cuánto es la cantidad de grasa visceral. Esta adiposidad visceral es una grasa que se acumula en el interior de la cavidad abdominal y que rodea órganos tales como las zonas del tronco, como es el hígado, como es el páncreas. Son indicadores de riesgo tanto de enfermedades renales como de cardiovasculares. Una vez que nosotros tenemos este porcentaje de grasa visceral, lo podemos llevar a una tabla que nos puede indicar si es aceptable, si es bueno, si es excelente o si estamos corriendo riesgo. Por lo general, el factor de riesgo es cuando lo encontramos por encima de 15 y lo ideal es tenerlo entre 1 y 5 para que se considere el ideal. Luego de allí tenemos la masa ósea, y aquí es muy importante recalcar que estos equipos no hacen diferenciación entre la masa ósea y la densidad de mineral óseo, por lo tanto no son equipos que nos puedan dar un diagnóstico de osteoporosis. Esta masa ósea a la que hace referencia los valores de lectura es el peso de los huesos que tienen nuestro cuerpo y solo tienen en cuenta la masa de tipo esquelética seca y sin contar grasa. Es una medida ósea que se puede encontrar entre 2 o 3% en el caso de las mujeres y entre 3 y 5% en el caso de los hombres. Luego de allí ya habíamos nombrado que nos podía dar el porcentaje de agua corporal. Es la cantidad de líquidos que hay en nuestro cuerpo, incluyendo además del agua otros como la sangre, el linfa o los fluidos de tipo celulares. El agua desempeña un papel vital a nivel de los procesos corporales, como es el transporte de la parte de lo que son los nutrientes, la eliminación de desechos, el mantenimiento de la temperatura corporal. El porcentaje de agua corporal es, por regla general, podemos encontrar que es mayor en los hombres que en las mujeres, y este también puede ir disminuyendo con la edad. Normalmente existe una relación inversa con la grasa y podemos decir que a mayor cantidad de grasa es menor el porcentaje de agua corporal. El porcentaje de agua fluctúa a lo largo del día y va en función a nuestra alimentación, a la actividad física y al consumo de algunos medicamentos, como por ejemplo algunos diuréticos que puedan estar presentes y que puedan alterar este porcentaje. En una tabla de referencia podemos ver que lo ideal es que en el caso de las mujeres esté entre un 45 y un 60%, y en el caso de los hombres debe estar entre un 50 y un 65%. Luego de allí, estos pesos por lo general también nos dan lo que es el metabolismo basal o la tasa metabólica de reposo. Esta tasa metabólica de reposo representa el gasto energético necesario para mantener las funciones vitales, lo que representa de un 60 a un 75% de la energía total gastada a diario. Este metabolismo basal va a depender en buena medida del sexo, de la edad y de la relación del músculo y la grasa
que está determinando la parte de lo que es el equipo como tal. Tenemos que tener en cuenta que esta tasa metabólica de reposo también disminuye con la edad y generalmente pues no calcula si nosotros tenemos una mayor cantidad de actividad física, es decir, nosotros podemos tomar esta tasa metabólica de reposo, multiplicarla por un factor de actividad física y nos dará la cantidad de calorías totales que necesitamos en el día. También tenemos que sumarle el efecto térmico de los alimentos, que generalmente sumarle un 10% más de lo que necesita o de las necesidades diarias para una persona. Entonces, en líneas generales, cuando nosotros hablamos de la parte de impedancia, vamos a tener la tasa metabólica basal, que es una energía necesaria para mantener nuestras funciones normales a nivel del organismo, como es la respiración, la circulación, entre otros factores. Vamos a tener la masa magra, que es el componente de la masa muscular, huesos, tejidos, agua y demás materias que no sean grasas a nivel del organismo, que los saludables tienen una relación de 5 es a 1 en mujeres y de 7 a 1 es en hombres. Y en último caso, pues ya habíamos nombrado lo del agua corporal. Sin embargo, le coloqué esto que está acá, que es una simple regla de 3, porque hay algunos equipos que no dan el porcentaje de agua, sino que lo dan en kilogramos, y nosotros podemos llevarlo a porcentaje con esta simple fórmula, que es el agua total que nos está dando el equipo por el peso corporal, entre el peso corporal por 100. Esto nos va a dar el porcentaje de agua total para cada individuo. Ahora bien, ya tenemos o sabemos cuáles son cada una de las lecturas que nos puede dar el equipo, pero ahora teniendo el equipo tenemos que hacer una buena lectura. Y hay algunas recomendaciones generales para que esta lectura sea lo más correcta. ¿Cuáles son los consejos que dan para que nosotros podamos utilizar un equipo de bioimpedancia de la forma más óptima? No deben ni beber ni comer 4 horas previas a realizar la prueba. No se debe realizar algún ejercicio extenuante 12 horas antes de hacer la prueba. Se debe orinar al menos 30 minutos antes. No se debe consumir el alcohol 48 horas antes de la prueba. No se debe tomar ningún tipo de diurético por lo menos en una semana. Las mujeres no deben estar bajo las influencias del periodo menstrual. Es preferible hacerlo 2 días antes o 2 días después. Y se deben retirar todos los elementos metálicos del cuerpo, anillos, relojes, pulseras, pendientes que puedan interferir con que haya una lectura correcta. En cuanto a las observaciones de la bioimpedancia, los valores de bioimpedancia disminuyen con un aumento del peso por líquido o en estados de tipo premenstruales, y aumenta en estados de deshidratación. En el caso de las limitaciones, la precisión puede estar comprometida en individuos con obesidad de tipo extrema o estados de hidratación alterado. Si realiza la lectura en las primeras horas de la mañana, el peso será inferior y el porcentaje de grasa superior. Esto es importante tomarlo muy en cuenta si nosotros vamos a realizar alguna lectura de bioimpedancia. ¿Qué es importante tomar en cuenta aquí? Fíjense que les está hablando de la cantidad de líquidos corporales que pueden estar presentes y que una persona con estado de deshidratación puede interferir con la lectura, y con personas con edema la lectura no se hace de la forma más correcta. Es importante lo de las horas de la mañana, porque muchas personas tienden a levantarse de la cama, orinar y pesarse inmediatamente. Y recuerden que nosotros traemos un estado de deshidratación si estamos arropados, si la temperatura corporal está alterada. Entonces se habla que nosotros debemos esperar por lo menos 1 hora, si vamos a hacer bioimpedancia, después de habernos levantado para hacer una medición. Para obtener unas mediciones de máxima fiabilidad es importante que use su monitor de composición corporal siempre a la misma hora y bajo las mismas condiciones. De hecho, una de las sugerencias es que una vez que nosotros coloquemos en algún sitio este medidor, esta báscula, no se mueva del sitio, porque eso puede alterar las mediciones que nosotros estemos obteniendo. La ubicación correcta en una superficie plana que no tenga irregularidades, como se lo están mostrando en la primera foto. Fíjense que ellas traen unas pequeñas gomitas que se adhieren al piso, y con las irregularidades pues no permite la estabilidad de la báscula ni que la lectura sea correcta. También es importante, si nosotros estamos utilizando estas básculas que traen los 8 electrodos, que el manubrio que trae se ubique con los brazos rectos entre 45 y 95 grados de altura. ¿Por qué? Porque si los brazos están muy bajos y no se extiende el cable que conecta a los electrodos, la lectura no se hace de manera correcta. La otra parte es el agarre. Si nosotros vamos a agarrar los electrodos que están a nivel de manubrio, tienen que ser con las manos rodeando completamente los electrodos, porque si no, la lectura no se llega a hacer de una forma correcta.